Hola, cordial saludo, soy Marlon Martínez. En este corto video quiero explicarte qué son los gaps de mercado, cómo identificarlos y cómo operarlos. Bien, gap es un término en inglés que traduce vacío, justamente en el mercado accionario, en el mercado de futuros, en el mercado de divisas. También nos referimos al gap cuando existe un vacío de precios. Básicamente, un gap luce de esta manera. Supongamos que el precio en algún momento dado se encuentra en esta zona. Aquí a la derecha tenemos precios. Estoy simulando aquí, por ejemplo, una pantalla de alguna plataforma de trading. Aquí a la derecha siempre lo que tenemos son precios. Un gap un gap se presenta cuando, por ejemplo, en un cambio de sesión de un día a otro, el mercado ha cerrado en un precio como este y de repente al día siguiente apertura, por decir algo, acá, en un precio más arriba, o apertura en un precio más abajo. ¿Ok? Este es el gap, esta es la ausencia de precios, es una zona donde hubo ausencia de negociación. Haciendo un símil, por ejemplo, por decir, alguna plaza de mercado donde un día el mercado está cerrando, esa plaza está cerrando y la libra de carne se está negociando, por ejemplo, a $3 y así terminó la negociación ese día ofreciendo y negociándose la libra de carne a $3, de repente al día esa plaza de mercado abre de nuevo y ya no se está negociando a $3, sino que de repente se está negociando a 3.5, $4 o se está negociando a 2.5 o $2. Hay ausencia de precios de negociación. Hay personas que no están ni ofertando ni demandando ese activo a ese precio como cerró en el día anterior. Es muy común que en el mercado accionario esto suceda de un día a otro. Es muy común ver esto en el mercado accionario. Por ejemplo, te puedo mostrar aquí la acción de Facebook. Esto es marco diario, Facebook en marco diario. Y mira cómo es de común ver gaps, ausencia de precios, vacío de precios. Aquí, por ejemplo, hay un gap, acá hay un gap, acá hay un gap, acá hay un gap. Es muy común encontrar esto en el mercado accionario. Es por esto que las personas que operan en el mercado accionario tratan de cerrar sus operaciones en el mismo día. Son operadores intradía, porque estos gaps son peligrosos si tú tienes operaciones abiertas. Si tú tienes operaciones abiertas, esos gaps pueden jugar en contra tuya o también de repente en favor tuyo. Sé que pues para evitar esa incertidumbre, quienes operan en el mercado accionario, traders que hacen trading como tal, no traders de posición de largo plazo, sino operadores que hacen trading analítico, son operadores que suelen hacer sus operaciones y cerrarlas el mismo día, operación intradía. En el mercado de divisas esto no es tan común. Fíjate que si me paro en un activo líquido como la libra dólar, es un activo en el que difícilmente encontrarás vacíos de precios, encontrarás esos gaps. Es por esto que nosotros en trading con precio y volumen.com, dado que operamos en el mercado de divisas, sugerimos operar activos que cruzan con el dólar, porque esos activos que cruzan con el dólar generalmente son activos líquidos donde no se presentan gaps. Sobre todo gaps, me estoy refiriendo a gaps de un día para otro. Los gaps que sí se pueden presentar en el mercado de divisas y que de repente los encontramos son gaps que se presentan cuando tenemos cambio de semana. Si cerramos una semana, hoy viernes, generalmente los viernes está cerrando el mercado de divisas y de hecho todos los mercados. El domingo
puede aperturar con gaps. Ese tipo de gaps, cuando estamos cambiando de semana, sí pueden suceder en el mercado de divisas. Se llegan a presentar, tampoco son muy frecuentes, pero se presentan. Básicamente, ¿cómo operamos esos gaps? Esos gaps tenemos que ver en qué posición se está presentando el gap. Si el gap se está presentando en un soporte relevante, en una tendencia alcista, es muy probable que esa apertura, ese gap, empiece a causar un llenado del gap. Este es el gap, es muy probable que el precio continúe en la tendencia, además me puedo encontrar en zona de soporte. Lo más probable es que el gap se llene, el gap se ocupe, ¿ok? Si el precio apertura por encima del valor de cierre anterior y estoy en una tendencia alcista y no estoy en una resistencia clara, o sea, hay posibilidad de movimiento al alza, es muy probable que este gap sea un gap de continuación y entonces el precio continúe al alza. Sin embargo, si esta zona fuera una clara resistencia y fue donde aperturó el gap, allí sí puede ser, lo más probable es que el precio intente caer a llenar el gap. ¿Ok? Entonces tenemos esos escenarios. Si estamos en una tendencia alcista y el precio apertura por debajo, probablemente como estamos en una tendencia alcista, al aperturar por debajo se encuentre con soportes, un soporte como este o un soporte como este. Lo más probable es que el precio reaccione a ese soporte, se sume a la tendencia que venía realizando, en este caso una tendencia alcista, y entonces el precio lo que haga sea llenar el gap. ¿Ok? En este caso aperturó, por ejemplo, por encima y no estoy en una resistencia clara, no estoy en una resistencia definida, o sea que el mercado puede tener todavía fluidez al alza. Es muy probable que en ese caso el precio no llene el gap, no se regrese a llenar el gap, sino que sea un gap de continuación. ¿Ok? Sin embargo, el otro escenario, cuando aperturo por encima, es que definitivamente puede que sí esté en una resistencia. Si estoy en una resistencia bien clara, bien definida, es muy probable que este tipo de gaps también llenen el vacío. O sea, que el precio también llene el vacío y en este caso entonces empiece a caer, a llenar el vacío. ¿Ok? Les voy a mostrar un ejemplo real, esta apertura de esta semana, el domingo en la tarde. El mercado aperturó con algunos gaps en pares que cruzan con el dólar, que son los que operamos en trading con precio y volumen.com. Y particularmente me llamó la atención uno, es un par exótico, de todas formas es un par que cruza con el dólar. No solemos operar este tipo de pares, pero definitivamente los pares que no operamos son los cruces, o sea, pares donde no se encuentra el dólar en el par de divisas. En nuestra academia promovemos la operación de las divisas mayores, las divisas principales, el euro, la libra, el australiano, el neozelandés, el franco, el canadiense y el yen. Sin embargo, también enseñamos a nuestros estudiantes a observar todo el mercado que cruza con el dólar, con cierta experiencia y con algunos activos en particular. De repente podemos operar en pares exóticos, pero que de todas formas el dólar se encuentra en ellos. Y este es un par, uno de ellos es el dólar que cruza frente a la corona de Noruega. Y cuando aperturó el mercado el domingo, me puse a observar esos gaps que se dieron en varios pares, como el yen, el franco, el canadiense. Y algo que me gustó de este activo, cuando observé la apertura del domingo,
era que se encontraba en una especie de rango, venía desde el viernes pasado en una especie de rango, estoy aquí en el marco de 1 hora, y el domingo apertura en la parte inferior del rango. Aquí se puede ver claramente un rango, más o menos está la parte superior del rango, la parte inferior del rango. Si vas a operar un rango, generalmente lo que se aconseja es operar los mínimos en compras y los máximos en ventas. Este activo se encontraba enrangado, cerró la semana pasada con un movimiento alcista desde el inferior del rango, pero aperturó el domingo en la parte inferior de nuevo, en la parte inferior del rango, y apertura con una vela roja primero y luego una vela verde envolvente, y una vela que conocemos como Hanging Man. Esta Hanging Man en un soporte nos da la sensación de compras. Es una vela que tiene una mecha por encima que denota la aparición de la demanda. De todas formas es una vela verde envolvente de la vela previa, pero sobre todo está ubicado aquí en esta zona de mínimos, esta zona inferior del rango. Aquí hay lo que se conoce como cobertura, concepto que enseñamos en la academia. Aquí hay liquidez. Este gap pudo haber sido un gap provocado, un gap que lo que hizo fue venir a buscar liquidez por debajo de estos mínimos, y las formaciones de vela eran interesantes, la zona donde se encontraba era interesante, un soporte, y lo otro que me llamó la atención fue este volumen climático. También es una lectura que enseñamos en la academia, a leer el volumen climático en el indicador de volumen en tiempo, que es un indicador gratuito que ofrece el MetaTrader 4. Miren el volumen climático que presentaban estas velas de la apertura del gap. La primer vela no tenía un volumen considerable, pero las siguientes dos velas verdes tenían volumen climático. Aquí se veía claramente, y considerando estos factores hice una apertura de una operación cuando el precio ya se encontraba por esa zona y me daba todas esas indicaciones: la zona inferior del rango, el volumen climático y las señales de velas. Estas velas me gustaban, su formación, así que planteo una entrada. En el MetaTrader 4, cuando te vas a la parte de históricos, tú puedes ver tus operaciones y tú puedes arrastrarlas. Yo voy a arrastrar esta operación, la arrastro, y el MetaTrader lo que hace es pintarme con una línea punteada desde donde fue mi entrada y donde la cerré. ¿Okay? Aquí en la parte inferior los beneficios que tuve. Hice varias entradas por esta zona, y lo que hice fue retirarme de la operación cuando llegaba al superior del rango. Es la forma de operar generalmente un rango. Empezó a aparecer esta vela roja, ahí ya me empezó a decir de que aquí la oferta de repente quería aparecer de nuevo. Cierro mi operación con profit y hago entonces un aprovechamiento de lo que fue este gap en la apertura del mercado el día domingo, pero pues obviamente la ejecución, la operación como tal, se da solo después de haber leído en qué contexto se estaba dando la apertura de ese gap. No siempre se trata de que voy a llenar o que el precio va a llenar los gaps, ¿okay? En este caso se daba el contexto para que lo llenara, pero recuerda que pueden haber gaps de continuación, ¿okay? Donde no necesariamente se llena el gap, sino, como lo expliqué aquí, el precio de repente pudiese hacer algo como esto, aperturar acá, no llenar el vacío, sino que si no estoy en una clara resistencia, mi movimiento es alcista, esto puede ser un gap de continuación. Estos gaps, por ejemplo, son muy comunes en el mercado accionario. En el mercado de divisas es más común los gaps que buscan liquidez, o sea, los gaps que se regresan en una tendencia alcista, se regresan por debajo
del precio de cierre para buscar liquidez, por ejemplo, en estas zonas, y ahora sí continuar el movimiento al alza. Estos gaps sí son más comunes en el mercado de divisas, que es un mercado mucho más manipulado que el mercado accionario. Bien, recuerda entonces que en el mercado de divisas no es tan común los gaps entre cambios de sesión, o sea, de un día a otro, pero sí se pueden presentar en los cambios de semana. De una semana a otra sí puede ser que nos encontremos con ese tipo de gaps. Por eso es importante que cuando estés cerrando tu semana de trading, si eres un operador tipo swing y vas a dejar operaciones abiertas, muy importante que las gerencias, ubicación de tu stop loss, ubicación tipo break-even, trailing stop, es muy importante gerenciar tus operaciones cuando estás cerrando la semana. Y para los operadores del mercado accionario ni se diga, porque en el mercado accionario es mucho más común este tipo de gaps, incluso de un día a otro. Muy bien, con esto termino esta explicación breve sobre gaps. Recuerda visitar www.tradingconprecioyvolumen.com. Si quieres recibir nuestro curso gratuito, lo encuentras allí en la página principal. Vas a dar tu correo electrónico, tu nombre, y recibirás nuestro curso de fundamentos del trading. También lo puedes encontrar en Udemy. Puedes visitar Udemy y vas a escribir curso de fundamentos del trading y encontrarás nuestro curso gratuito. Muy bien, me despido. Soy Marlon Martínez. Te veo en un próximo video. Hasta pronto.